I'm a trash can, and I went ghost when Spain needed me the most. La pelota rozó la red. Se quedó suspendida medio segundo. Luego cayó en el lado equivocado. Doble falta. Punto de set perdido. Primer set perdido. Montecarlo, su propia cancha, su propia arcilla, su propio título que defender. Se le escapaba de las manos mientras 45 errores, no forzados, se acumulaban a sus espaldas como una confesión. Ese preciso instante fue el que lo desencadenó todo, porque una semana antes de ese partido, Carlos Alcaraz acababa de firmar un contrato para la construcción de un superyate a medida. Casi 10 millones de euros. Su nombre figuraba en el formulario de pedido, y expertos en tenis ahora están conectando esos dos momentos de una manera que nadie dentro del círculo de Alcaraz quiere oír. Riccardo Piatti fue el primero en decirlo en voz alta. Calificó el yate de distracción. Dijo directamente que bajo un marco más estricto, del tipo que moldeó a Rafael Nadal, esta compra no se habría permitido en este momento carrera. A continuación, intervino Greg Rusedski. He just doesn't seem quite as sharp at the moment that he has been at the beginning of the year. Dijo que la concentración y la precisión en el revés, que hicieron de Alcaraz un jugador temible a principios de 2026, simplemente no están presentes ahora mismo. Luego está la salida de Ferrero, diciembre de 2025. Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero are not working together anymore. 7 años que terminaron por una disputa contractual. Feliciano López salió a cuestionar públicamente si Alcaraz estaba siquiera mentalmente preparado para afrontar lo que venía después. Esto es lo que los expertos en tenis finalmente han revelado. Esta es la imagen completa de por qué Alcaraz, el estilo de vida de lujo, está teniendo un impacto, su carrera en el peor momento posible. Suscríbete ahora, las pruebas van mucho más allá de un mal resultado final. Así que empecemos por donde realmente apunta la advertencia de Piatti, porque no empieza con el yate, empieza mucho antes y mucho más discretamente. Empieza con una conversación que tuvo lugar a puerta cerrada en diciembre de 2025, en el campamento del mejor tenista del planeta, de la que nadie fuera de esa habitación debía saber. Carlos Alcaraz acababa de culminar la temporada más dominante de su carrera, 8 títulos en 2025, 6 Grand Slams en total hasta ese momento, un puesto número 1 del ranking mundial al final del año, que aseguró de manera contundente. En todos los sentidos, Juan Carlos Ferrero lo había guiado a través de los 12 meses más exitosos que ambos habían vivido juntos. Entonces, el entorno de Alcaraz le entregó a Ferrero una oferta de contrato con fecha límite el lunes. Ferrero recibió la propuesta el sábado 13 de diciembre. 2 días para decidir el futuro de una relación de 7 años que había transformado a un chico de 15 años de un pequeño pueblo de Murcia en el tenista más temido del planeta. Ferrero declaró públicamente que ya había planeado toda la pretemporada de 2026. La preparación para el Abierto de Australia estaba lista. Todo estaba en marcha. Las finales ATP, el torneo que ponía fin a la temporada, acababan de terminar. Ferrero y Samuel López acababan de ser nombrados conjuntamente entrenadores del año de la ATP, 6 días antes de que se anunciara la ruptura. Entonces llegó la oferta, y los términos no eran los que Ferrero esperaba del entorno de un jugador al que acababa de guiar a 8 títulos en una sola temporada. Describió la ruptura como una herida profunda. Esa frase es importante. No se trata de una simple discrepancia profesional entre 2 personas con visiones distintas del futuro. Se trata de alguien que se sintió realmente traicionado por personas en las que confiaba. Dijo que le hubiera gustado continuar. Dijo que si ambas partes se hubieran sentado a hablar, tal vez se habría resuelto, pero no lo hicieron. El plazo venció, y la ruptura se hizo pública. Ahora bien, aquí está la parte que la mayoría de los medios pasaron por alto. Ferrero aclaró públicamente que los términos financieros no fueron el principal problema en la negociación. Lo que provocó la ruptura fueron las cláusulas no deportivas, la trayectoria profesional de Alcaraz, no el salario. En otras palabras,
Quienes rodeaban a Alcaraz intentaban influir en decisiones que iban mucho más allá de la preparación de los partidos y la filosofía de entrenamiento. Intentaban controlar toda su vida profesional, y Ferrero no estaba dispuesto a acatar esas normas. Feliciano López comprendió la situación de inmediato. En declaraciones al programa El Partidazo de COPE, expresó sus dudas sobre si Alcaraz había sido quien decidió terminar la relación con Ferrero. Sus palabras exactas fueron que no creía que Alcaraz estuviera tomando esas decisiones todavía. Dijo tener serias dudas sobre si Carlos realmente había decidido no continuar con Juan Carlos. Luego, López añadió algo aún más contundente. Se refirió al aspecto económico. Es decir, que la gente cercana a Alcaraz, y no él mismo, estaba influyendo en el resultado basándose en cálculos financieros que Ferrero no estaba dispuesto a aceptar. Ese detalle no es insignificante. Si el número uno del mundo del tenis no es quien toma las decisiones más importantes dentro de su equipo, entonces la pregunta de quién las toma realmente se convierte en la más crucial. Y la respuesta, según todo lo que ha salido a la luz pública, apunta a un grupo de personas cuyo principal interés es comercial, no competitivo. Tony Nadal también dio su opinión. Su observación fue directa al meollo del problema. Dijo que las relaciones en el tenis son difíciles porque quien paga, el jugador, suele acabar pagando para oír lo que quiere oír. Piensen en lo que eso significa para un joven de 22 años, rodeado de gente que vive de su éxito. En algún momento, las voces honestas se silencian. Las que convienen se imponen. Ferrero fue una de las últimas voces genuinamente honestas dentro de esa organización. Le dieron un plazo de 2 días y un contrato que no reflejaba lo que había construido durante 7 años. Alex Corretja, 2 veces finalista del Abierto de Francia y experto en la presión de la tierra batida al más alto nivel, afirmó sin rodeos que Alcaraz echaría mucho de menos a Ferrero. Dijo que esto podría impulsarlo a madurar, pero también señaló que la adaptación sería real y que su ausencia se notaría especialmente en los momentos más importantes. Los momentos que más importan, como un desempate en el primer set de una final de Montecarlo con el puesto número 1 del ranking mundial en juego. Pero antes de Montecarlo, antes de la Orden de los Yates, estaba el Abierto de Australia. Y es aquí donde la historia de Alcaraz se vuelve realmente compleja, porque no se trata simplemente de un declive repentino. Es la historia de un jugador que alcanzó su máximo nivel en el momento justo y luego tomó una serie de decisiones que alteraron fundamentalmente el entorno que lo rodeaba inmediatamente después. Alcaraz llegó a Melbourne sin Ferrero por primera vez en 7 años. Su nuevo entrenador, Samuel López, declaró en la víspera de las semifinales que veía a Carlos en buena forma y mentalmente preparado. Esta valoración resultó ser totalmente acertada. Alcaraz no cedió ni un solo set en los cuartos de final. Sobrevivió a una brutal semifinal de 5 horas y 27 minutos contra Alexander Zverev, la semifinal más larga en la historia del Abierto de Australia, remontando 2 sets en contra mientras lidiaba con calambres. Finalmente, derrotó a Novak Djokovic en la final. Se convirtió en el hombre más joven en la historia del tenis en completar el Grand Slam de carrera, con 22 años y 272 días. Rompió el récord que se mantenía desde que Rod Laver lo lograra en la era abierta en 1969. Fue dominante, concentrado y rindió al máximo nivel del tenis masculino actual. Parecía que se habían resuelto todas las dudas sobre la salida de Ferrero. Todas. Las advertencias parecían prematuras. El Abierto de Australia acalló por completo a los críticos. Luego la temporada continuó, y la historia cambió. Se retiró de Rotterdam alegando cansancio tras el Abierto de Australia. Es una decisión comprensible dado el desgaste físico de Melbourne, especialmente la semifinal contra Zverev. Pero su retirada marcó el inicio de una tendencia que se hizo cada vez más difícil de ignorar con el paso de las semanas. Le siguió Indian Wells. Alcanzó las semifinales y perdió contra Daniil Medvedev, su primera derrota de 2026, poniendo fin a una racha perfecta de 16 victorias consecutivas al inicio de la temporada. Su porcentaje de primeros servicios fue bajo. Solo convirtió un punto de quiebre de 5 oportunidades.
Por primera vez en todo el año, parecía vulnerable, algo que no tenía nada que ver con que Medvedev estuviera jugando excepcionalmente bien ese día. Luego vino Miami. Se había retirado prematuramente de allí en Roden Settinen 2025. Llegó con la intención de enmendar ese error. No lo logró. Otra salida anticipada. Y entonces, a los pocos días de dejar Miami, fue fotografiado en un catamarán Sunreef. No el suyo, porque aún no se había construido, disfrutando del mar mientras el circuito seguía adelante sin él. El 26 de marzo de 2026 se hizo público el anuncio. Un Sunreef Ultima 88 personalizado. 26,8 metros de eslora. Un interior totalmente personalizado. 4 camarotes para invitados más una suite del propietario en la cubierta principal con un camarote principal de manga completa, una bañera y lo que el astillero describió como un tranquilo refugio privado en el mar. Una velocidad máxima de 26 nudos. Una plataforma de baño hidráulica, un garaje para equipos de deportes acuáticos, y un precio que, según Gazzetta dello Sport, rondaba los 10 millones de euros. Una cifra coherente con los precios de venta de Sunreef Ultima 88 similares en el mercado. También confirmó que se convertiría en embajador de la marca Sunreef, con el objetivo declarado públicamente de influir en los jóvenes para que consideren la posibilidad de tener un yate. La respuesta de Piatti a ese anuncio no fue ambigua. Dijo directamente que era una distracción, no una preocupación potencial, no algo que mereciera atención. Una distracción. Señaló el contraste entre el entorno actual de Alcaraz y el entorno que forjó a Rafael Nadal. Bajo la supervisión de Tony Nadal, una compra como esta en esta etapa de su carrera no habría ocurrido. La estructura de Tony era total. Su autoridad sobre las decisiones profesionales de Rafa durante los años en que se estaba consolidando su dominio en tierra batida era prácticamente absoluta. No había lugar para que un Rafa de 22 años encargara un superyate en medio de la defensa de su título en Roland Garros, porque Tony habría tenido una conversación muy directa sobre las prioridades y esa conversación habría zanjado la discusión. En el entorno actual de Alcaraz, nadie está teniendo esa conversación. Ese es precisamente el punto que Piatti quería destacar. No es que al Alcaraz le falte talento, no es que la compra de un yate arruine una carrera, sino que la ausencia de alguien dispuesto a imponer ese tipo de estructura crea, con el tiempo, un tipo diferente de atleta. Uno cuya relación con la incomodidad, el sacrificio y la concentración obsesiva se va suavizando justo en la edad en que debería estar fortaleciéndose. La comparación con Nadal va más allá del yate. El catamarán Sunreef de Nadal, el Great White, un Sunreef Power 80, es la embarcación que Alcaraz ha admirado en varias fotografías y que, según se dice, influyó en su decisión de compra. Pero Nadal adquirió el suyo tras ganar 22 Grand Slams y retirarse del tenis profesional a los 38 años. Se ganó ese barco al final de su carrera. Alcaraz está comprando ese mismo estilo de vida al principio, mientras que la carrera por la que supuestamente es una recompensa aún está en construcción. Las matemáticas de la temporada de tierra batida hacen que defender el tiempo sea aún más difícil. Alcaraz llegó a Montecarlo defendiendo 1000 puntos de ranking de su título de 2025 allí. A lo largo de toda la gira de tierra batida, Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros, tenía más de 4.300 puntos que defender. Sinner llegó a Montecarlo sin defender nada, ni un solo punto en tierra batida. Ganó Indian Wells y Miami en semanas consecutivas, sin perder un solo set en ninguna de las finales. Llegó al Principado con 17 victorias consecutivas a sus espaldas y absolutamente nada que perder. Ese es el contexto en el que Alcaraz encargó un superyate de 10 millones de euros, firmó un contrato como embajador de marca para yates de lujo y, posteriormente, pisó la arcilla de Montecarlo como campeón defensor. La final fue una demostración clínica de lo que Rusedski describía cuando decía que la agudeza había desaparecido. He just doesn't seem quite as sharp at the moment that he has been at the beginning of the year. Alcaraz consiguió un break en el primer set. No lo mantuvo. Consiguió otro break al inicio del segundo set. Tampoco lo mantuvo.
Iba ganando 3-1 en el segundo set, y aún así encontró la manera de perderlo 6-3. 45 errores no forzados en 2 sets en su superficie favorita, como campeón defensor, contra un rival que llegaba a la tierra batida por primera vez esa temporada. Sinner cometió 38 errores no forzados, una actuación nada impecable, pero logró ganar el tiebreak, ganó los juegos clave al resto y cerró el partido en 2 horas y 15 minutos. Sinner recuperó el número 1 del mundo el lunes por la mañana. Se convirtió en el segundo jugador en la historia, junto con Novak Djokovic en 2015, en ganar los 3 primeros torneos Masters 1000 de una temporada. Ahora acumula 67 semanas como número 1 del mundo, una más que Alcaraz, que lleva 66. Las propias palabras de Alcaraz tras el partido fueron más reveladoras que el veredicto de cualquier analista. Dijo que en los momentos clave, en los puntos decisivos, no jugó bien. Comentó que tuvo muchas oportunidades y no supo aprovecharlas. Mencionó específicamente el primer desempate, el momento en que el set aún estaba abierto, en que el ranking seguía a su favor, en que una buena decisión podría haber cambiado el rumbo del partido. Un jugador que opera con total claridad mental en una final de alto riesgo no suele describir su propio partido de esa manera en tiempo real. Era consciente de que se estaban perdiendo oportunidades durante los puntos en sí. La ejecución no estaba a la altura. Esa brecha entre la conciencia y la ejecución en el escenario más importante de la temporada sobre tierra batida es el tipo de situación que suele catalogarse como un mal día. Pero los malos días no se presentan con tanta frecuencia de esta forma ni en este lapso de tiempo tan específico. La cultura de las exhibiciones influye en esta historia de una manera que la mayoría de la gente en el mundo del tenis se resiste a abordar directamente. A lo largo de 2025, Alcaraz disputó lucrativos partidos de exhibición que le valieron críticas de algunos sectores de la comunidad tenística. Steve Johnson lo defendió en el podcast Nothing Major, argumentando que las exigencias físicas de una exhibición no son nada comparadas con las de un partido oficial del circuito y que el dinero es legítimo. El argumento de Johnson es técnicamente razonable, pero pasa por alto por completo lo que Piatti realmente señala. El problema nunca fue el desgaste físico. El problema es la atmósfera psicológica que la cultura de la exhibición crea alrededor de un jugador con el tiempo. Te pagan sumas enormes por jugar sin presión. Entretienes en lugar de competir. Actúas en lugar de luchar. No hay puntos de clasificación en juego. No hay consecuencias por una doble falta. El público te adora independientemente del resultado. Te celebran como a una celebridad, no te presionan como a un competidor. Y entonces llega el lunes por la mañana y se supone que debes cambiar de chip y decir que nada de ese ambiente era real, y que la pura concentración competitiva es lo que importa de nuevo. Mantener ese equilibrio requiere precisamente el tipo de entorno estructurado, exigente y centrado en las consecuencias que Ferrero solía proporcionar. Sin ese entorno, la línea entre el modo de actuación y el modo de celebridad comienza a desdibujarse. No de forma drástica, no de la noche a la mañana, pero gradualmente, de maneras que se manifiestan específicamente en los momentos de mayor presión y menor margen de error, como en un desempate del primer set en una final de Montecarlo. El portafolio comercial que rodea a Alcaraz hace que esta dinámica sea aún más compleja. Sus ingresos anuales por patrocinios se sitúan entre 32 y 35 millones de dólares, según estimaciones de Forbes, una cifra que se espera aumente significativamente tras completar el Grand Slam de su carrera. Entre sus patrocinadores confirmados se encuentran Nike, Rolex, Louis Vuitton, BMW, Calvin Klein, El Pozo, Isdin, Babolat y ahora Sunreef. Forbes lo nombró el tenista en activo mejor pagado en 2025 por segundo año consecutivo. Sportico lo clasificó en 10º lugar entre todos los atletas del mundo solo por ingresos por patrocinios, sin incluir los premios en metálico. Con ese nivel de poder comercial a los 22 años, la cancha de tenis ya no es el único lugar donde se construye y gestiona la marca de Carlos Alcaraz.
Cada colaboración con una marca requiere apariciones públicas, campañas, compromisos con los medios y el mantenimiento de una imagen pública específica. Cada contrato como embajador de lujo, Rolex, Louis Vuitton, Sonreef, crea expectativas sobre cómo se presenta y qué estilo de vida proyecta. El yate no es solo una compra personal, es una declaración de marca, es contenido, es parte de la maquinaria comercial que genera $35 millones al año fuera de la cancha. La pregunta que Piatti realmente plantea, la que subyace a su comentario sobre la distracción, es si la persona que gestiona toda esa maquinaria comercial es la misma que pisa la arcilla de Montecarlo con una tarea que realizar. O si la distancia entre esas dos versiones de Carlos Alcaraz ha crecido hasta tal punto que la transición entre ellas ya no es tan clara. El cambio de centro de entrenamiento tiene una importancia que no se ha destacado lo suficiente. Cuando Alcaraz se formaba en la Academia Equelite de Ferrero en Villena, la distancia física de su hogar en el Palmar, 96 kilómetros, era parte de la estructura. Villena significaba entrenamiento, significaba concentración. La distancia de casa, de la familia, del ruido comercial que rodea a un jugador del perfil de Alcaraz era una característica inherente al entorno, no una casualidad geográfica. Ahora, con la familia Alcaraz construyendo su propia academia en el Palmar, el centro de entrenamiento se ha trasladado a su hogar. El mundo comercial y el mundo competitivo comparten ahora el mismo código postal. Kiko Navarro, el primer entrenador de Alcaraz, declaró tras la ruptura con Ferrero que la decisión no la tomó el propio Carlos, y que quien la tomó debió tener motivos que él desconocía. Esta formulación es diplomática, pero confirma lo que López dijo de forma más directa. El círculo de toma de decisiones en torno a Alcaraz no es el mismo, sino la infraestructura de adultos, familiares y asesores comerciales que lo rodean. Y esa infraestructura tomó una decisión en diciembre de 2025 que Ferrero calificó de herida profunda, que López consideró prematura, que Corretja describió como un verdadero reto de adaptación y que Tony Nadal describió desde la perspectiva de un jugador que paga por oír lo que quiere oír. Ninguna de esas voces estaba presente en la sala cuando llegó el contrato el 13 de diciembre. Carlos Alcaraz sigue siendo el tenista más talentoso del planeta. Competirá próximamente en Barcelona, luego en Madrid, después en Roma y finalmente en Roland Garros. Ha ganado el Abierto de Francia 2 veces. Ha ganado 23 de sus últimos 24 partidos en tierra batida antes de este tramo. Es un atleta generacional en el sentido más puro de la palabra. Nada de eso ha cambiado. Pero Jannik Sinner vuelve a ser el número 1 del mundo. Ha ganado 3 títulos consecutivos de Masters 1000. No tiene ningún título que defender en el resto de la tierra batida. Y opera dentro de un entorno que no ha cambiado, no se ha fracturado, no se ha transformado en torno a un imperio comercial. Su salida como entrenador o un superyate de 10 millones de euros. La diferencia entre ambos jugadores en este momento no radica en el talento, sino en el entorno. Y en el deporte de élite, el entorno influye en los resultados a lo largo del tiempo, de forma mucho más fiable que el talento por sí solo. Eso es lo que finalmente han revelado los expertos en tenis. No es que Alcaraz esté acabado, no es que el estilo de vida lujoso lo haya destruido, sino que la estructura que lo convirtió en el jugador joven más dominante en la historia de este deporte se ha desmantelado silenciosamente, pieza por pieza, decisión por decisión, plazo por plazo, y se ha sustituido por algo que prioriza la marca sobre el competidor, la celebridad sobre el campeón, el yate sobre el trabajo. La temporada de tierra batida nos dirá si ese reemplazo es temporal o permanente. Si Alcaraz se encuentra en Barcelona, la concentración que no pudo encontrar en Montecarlo. Si la ambición que le permitió ganar 7 Grand Slams antes de cumplir 23 años sigue siendo la fuerza dominante en ese equipo o si ahora compite por espacio con todo lo demás. Piatti preguntó con qué frecuencia usaría el yate. La respuesta a esa pregunta realmente no importa. Lo que importa es que nadie en el entorno de Alcaraz le dijo que era una compra equivocada en el momento equivocado, justo en el peor momento de su carrera, en plena lucha por la defensa de los puntos. Ese silencio es la verdadera historia.
Y si se mantiene durante Roland Garros, será lo más ruidoso del tenis. Si este es el tipo de análisis honesto y detallado que buscas, las historias reales detrás de los resultados, el análisis estructural que va más allá de las estadísticas de los partidos, suscríbete a este canal ahora mismo. Activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo contenido, porque la temporada de Tierra Batida aún no ha terminado, la historia de Alcaraz no ha concluido y el próximo capítulo llegará antes de lo que nadie espera.